Por otro, fue la mayor contienda bélica de la historia, con más de 100 millones de militares movilizados y un estado de guerra total en que los grandes contendientes destinaron todas sus capacidades económicas, militar y científicas al servicio del esfuerzo bélico, borrando la distinción entre recursos civiles y militares, marcada por hechos de enorme repercusión que incluyeron la muerte masiva de civiles, como el Holocausto, los bombardeos intensivos sobre ciudades y el uso por primera vez en un conflicto militar de armas nucleares. La Segunda Guerra Mundial fue la más mortífera de la historia, con un resultado de entre 50 y 70 millones de víctimas, el 2,5% de la población mundial. El comienzo del conflicto se suele situar en 1 de septiembre de 1939, con la invasión de Alemania de Polonia, cuando Hitler se decidió a la incorporación de una de sus reivindicaciones expansionistas más dedicadas. El corredor polaco, que implicaba la invasión de la mitad occidental de Polonia, la mitad oriental, junto con Estonia, Letonia y Lituania, fue ocupada por la Unión Soviética, mientras que Finlandia logró mantener su independencia de los soviéticos por la Guerra del Invierno. El Reino Unido y Francia le declararon la guerra a Alemania, que esperaban como repetición de la guerra de trincheras, para la que habían tomado toda clase de precauciones, que demostraron ser de todo inútiles. Las maniobras espectaculares de la Blitzkrieg proporcionaron en pocos meses a Alemania el control de Noruega, Dinamarca, Países Bajos, Bélgica y la propia Francia, mientras que el ejército británico escapaba in extremis desde las playas de Dunkerque durante la batalla de Francia. La mayor parte del continente europeo estaba ocupado por el ejército alemán o por sus aliados, de los que destacaba la Italia fascista, cuya aportación militar no fue muy significativa. La batalla de Inglaterra, la primera completamente aérea de la historia, mantuvo durante el periodo siguiente la presión sobre el nuevo gobierno de Winston Churchill, decidido a la resistencia de sangre, sudor y lágrimas, y que finalmente venció, entre otras cosas, gracias a una innovación tecnológica y el decisivo apoyo estadounidense que negoció en varias entrevistas con Franklin D. Roosevelt por la Carta del Atlántico el 14 de agosto de 1941. En 1941, la necesidad estratégica de ocupar los campos petrolíferos de Cáucaso impulsó a Alemania a invadir la Unión Soviética, Operación Barbarroja, inicialmente exitosa, pero que se estancó en la batalla de Moscú y los sitios de Leningrado y Stalingrado. Al mismo tiempo, Japón, en su campaña de expansión por Asia y en venganza por el embargo económico que el gobierno estadounidense les había impuesto, atacó Pearl Harbor el 7 de diciembre de 1941. La agresión precipitó la entrada de Estados Unidos en la guerra. Pocos meses después, la batalla de Midway, en julio de 1942, marcaría un punto de inflexión en la Guerra del Pacífico, ante el debilitamiento de la capacidad de combate japonesa frente a los estadounidenses. En el norte de África, los británicos frenaron el avance de los Afrika Korps alemanes desde Libia hacia Egipto en la batalla de Alamein en 1942, después de la invasión italiana al Canal de Suez 1940. El periodo final de la guerra se caracterizó por las complejas operaciones necesarias para los desembarcos aliados en Europa. Sicilia en julio de 1943, Anzio en enero de 1944, Normandía en junio de 1944, y por el hundimiento del frente oriental, en el que se liberaron las operaciones con tanques más encarnizadas de la historia, batalla de Kursk, especialmente en Prokhorovka, julio de 1943, mientras en el frente occidental los alemanes experimentaban armas tecnológicamente muy desarrolladas, misiles B-1 y B-2, y soportaban bombardeos destructivos sobre sus ciudades a una escala nunca antes vista, bombardeo de Dresde en febrero de 1945, y la destrucción total de su capital, batalla de Berlín, entre abril y mayo de 1945. En el frente del Pacífico, los estadounidenses tuvieron que desalojar isla a isla a los japoneses, tanto en el sur del Pacífico, Guadalcanal en agosto de 1942, como en Filipinas, Manila en febrero de 1945. Tras librar las mayores batallas navales de la historia, como por ejemplo, Batalla del Mar del Coral en mayo de 1942, Batalla del Golfo de Leyte en octubre de 1944, alcanzaron tierras niponas, Iwo Jima en febrero de 1945, y Okinawa en abril de 1945. En agosto de 1945, el presidente de Estados Unidos, Harry Truman, ordenó bombardear con las recién inventadas armas nucleares las ciudades de Hiroshima y Nagasaki.
La devastación causada por el ataque, que a la larga se cobraría la vida de 250.000 personas, precipitó la capitulación de Japón. A diferencia de la Primera Guerra Mundial, la rendición, tanto la japonesa como la alemana, se produjo por derrota incondicional, sin pasar por ningún tipo de negociación. Las conversaciones decisivas fueron las que plantearon la división de Europa en zonas de influencia entre los aliados y que se negociaron en sucesivas cumbres. Conferencia de Teherán el 1 de diciembre de 1943, Conferencia de Yalta en febrero de 1945 y Conferencia de Potsdam en julio de 1945.